Bueno chicos, entonces en esta ocasión en esta sección, vamos a ubicarnos en su libro, ya el cuaderno de actividades, en la página 199, ya, cuaderno de actividades, página 199, donde está el título del sujeto. En esta sección, en esta hojita, nos pide completar este cuadro, este mapa, ¿no? Este diagrama. Entonces, referente al sujeto. ¿De dónde puedo guiarme a utilizar para completar? Obviamente del primer video o también de tu libro de consulta en la página 108. Ahí ustedes van a encontrar también para reforzar ya lo que está en el video, que es el sujeto, clases, ¿no? Con respecto a lo que hemos desarrollado. Ya, recuerden que también tienen su libro de consulta. Como dije, para el sujeto sería la página 108. Pero en este instante vamos a resolver la página 199, pero del cuaderno o libro de actividades. ¿Ok? Entonces, tenemos este mapa relacionado al sujeto. Este sujeto es quien realiza la acción. Eso es lo que nos dice que es el sujeto, ¿no? Por eso que hacíamos la pregunta de quién se habla o qué, quién o quiénes más el verbo, ¿no? Recuerda que el verbo expresa la acción. Y el sujeto tiene clases. Ya, tiene 6 clases, pero en esta ocasión hemos visto 4. Sujeto tácito. El sujeto tácito era aquel, vamos a poner agregar aquí, ya recuerden, el sujeto tácito era aquel que no aparecía, ¿no? No aparecía en la oración. Entonces, pero se sobreentiende. Ujú. Y se utilizaba en el caso de pronombres, recuerden eso. Ahora, en el caso del sujeto expreso, sí aparece en la oración, ¿ya? Sí aparece en la oración. Ahora, ese sujeto expreso puede ser también de dos tipos que hemos visto. Puede ser un sujeto simple, cuando tiene un solo núcleo, por ejemplo, Julia estudia mucho, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Estudia. Entonces, ¿quién estudia? Julia. ¿O de quién estamos hablando en la oración? Julia. Y hemos reconocido al sujeto. Ahora, el sujeto es Julia. ¿De quién estamos hablando en ese sujeto? De Julia. Quiere decir que Julia es a la vez sujeto y núcleo en el sujeto. ¿Tiene un solo núcleo? Sujeto simple. En cambio, el sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Elsa y Luis venden frutas en el mercado. ¿Cuál es el verbo? Venden. ¿Quiénes venden frutas? Elsa y Luis. Elsa y Luis es el sujeto, ¿recuerda? Dentro del sujeto, nada más. ¿De quién hablamos? De Elsa y Luis. Quiere decir que Elsa y el sustantivo Luis son núcleos. Tiene dos núcleos, sujeto compuesto. ¿Ok? Luego el sujeto tiene partes, una estructura que posteriormente vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Como primera parte o elemento es el núcleo del sujeto. El otro es el modificador directo. Tercer elemento, modificador indirecto. Y el cuarto elemento es la posición. ¿Ok? Luego tenemos las siguientes actividades. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Aquí voy a coger estos guiones para utilizarlos, ¿ya? Y poder subrayar. ¿Ok? Aquí, entonces, tenemos la primera oración, ¿ya? Que es todo el día esperé que llamaras. ¿Ok? Todo el día esperé que llamaras. En esa oración, ¿cuál es el verbo? Esperé. ¿Quién hace la acción de esperar en esta oración? ¿Quién espera? Por eso la pregunta. ¿Quién espera? ¿Hay una respuesta? Sí hay. ¿Quién realiza la acción? Dice, todo el día esperé que me llamaras. La acción está en primera persona. ¿Y cuál es el pronombre en primera persona? Yo. Y compruebo en la oración. Yo todo el día esperé que me llamara. Sí, tiene sentido lógico. Entonces quiere decir que el sujeto es yo. ¿Ok? Entonces, si el sujeto es yo y es el sujeto que no está escrito en la oración, quiere decir que es un sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es? Tácito. ¿Por qué? Porque no está escrito en la oración. Es un sujeto tácito. Aquí yo lo voy
subrayando. ¿Ya? Es un sujeto. Pero a la vez pertenece a otra clasificación, ¿ah? ¿De qué yo estoy hablando en la oración? De yo. Quiere decir que yo es el núcleo. También funciona como núcleo de sujeto. Y encontramos aquí otra clasificación de este sujeto. Sería un sujeto simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. A ver la siguiente oración. Mario participó en las Olimpiadas del año pasado. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Participó. Muy bien. ¿Quién participó? Participó Mario. Quiere decir que Mario es el sujeto. Ya lo voy a subrayar mejor. Ya encontré el sujeto. Ojo. Ahora, ¿este sujeto estaba escrito en la oración? ¿Mario está escrito en la oración? Sí. Entonces, ¿qué sujeto es? Es un sujeto. El sujeto que aparece escrito en la oración. ¿Qué sujeto era, chicos? Es el sujeto expreso. Quiere decir... Uy, hay dificultades para subrayar acá. No importa, vamos a agregar uno más. Quiere decir que es un sujeto expreso. ¿Por qué? Porque aparece escrito en la oración. Pero a la vez, vamos a ver la cantidad de núcleos en el sujeto Mario. ¿De quién estoy hablando en el sujeto Mario? Estoy hablando nuevamente de Mario. Quiere decir que este sustantivo también funciona como núcleo. Ah, tiene un solo núcleo. Entonces es un sujeto simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo núcleo. ¿Ok? Carmen y Sebastián son grandes amigos. ¿Cuál es el verbo? Son. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son grandes amigos? Carmen y... ¿Quién era? Carmen y Sebastián. Quiere decir que Carmen y Sebastián es el sujeto. ¿Ok? Ya tengo al sujeto en esta oración. Ahora, si este sujeto está escrito en la oración, se dice que es un sujeto. ¿Cómo se llama el sujeto que está escrito en la oración? Es un sujeto expreso. Primera clasificación, ¿ya? Es un sujeto expreso. Ya lo tengo aquí. Ahora voy a saber la cantidad de núcleos. Ojo, el sujeto es Carmen y Sebastián. Dentro de ese sujeto, ¿de qué palabra estamos hablando? Estamos hablando del sustantivo Carmen y del sustantivo Sebastián. Entonces, ¿cuántos núcleos hay? Dos. Si el sujeto tiene dos núcleos, ¿qué tipo de sujeto es? Simple o compuesto. Es sujeto compuesto. Recuerda eso. Última oración. Cada día que pasa te extraño más. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Es la palabra extraño. Correcto. Cada día que pasa te extraño más. Entonces la pregunta sería, ¿quién te extraña más? ¿Ok? Vamos a agregarlo por aquí. ¿Quién te extraña más? ¿Hay sujeto o no? Veamos. Si el sujeto no está escrito, con eso ya te estoy dando la respuesta de una clasificación. Si el sujeto no está escrito, ¿qué tenías que hacer? Reemplázalo con un pronombre. ¿Ok? Reemplaza con un pronombre. Y vamos a ver si es el mismo pronombre que vimos en la primera oración. Yo, cada día que pasa te extraño más. Sí, correcto, es el pronombre yo que se adecua para esta oración. Entonces yo es el sujeto. ¿Ok? Ese sujeto que acabamos de identificar, ¿ya? Que es el sujeto yo, ¿estaba escrito en la oración? No estaba, ¿sí o no? Entonces, sujeto que no aparece escrito en la oración, ¿cómo se llama? Tácito. ¿Ok? Se llama tácito. Sigamos. Dentro del sujeto, nada más que tiene como palabra yo. ¿De quién estoy hablando? De la palabra yo. Quiere decir que también cumple la función de ser núcleo yo. Si ese sujeto tiene un solo núcleo, que es yo, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Simple o compuesto? Es un sujeto simple. ¿Ok? Una característica, ya chicos, un dato importante que les doy. Si en la oración hay un sujeto tácito, como hemos visto en la primera y en la última oración,
¿Ya? Si en la oración hay un sujeto tácito, siempre también habrá o se clasificará como un sujeto simple. Es decir, el sujeto tácito también se clasifica como un sujeto simple. Eso es algo que siempre ocurre. ¿Ok? Recuerda ese detalle. Bueno, chicos, entonces hemos desarrollado los ejercicios y como tarea les voy a adjuntar una página adicional, una hoja adicional, ¿ya? Que ustedes lo tienen que resolver, ya sea lo imprimen o lo desarrollan ahí mismo en ¿no? En el archivo, ya de acuerdo a su posibilidad, ya porque la hoja que estoy añadiendo como tarea no está en el libro. Y ahora se dirán por qué. Ya porque en el libro están tomando ya lo que es o aparecen más ejercicios de la estructura del sujeto. Y ese es un tema que vamos a desarrollar después y no quiero que se confundan ni se mareen entre la estructura de sujeto y tipos de sujeto. Por eso que le estoy añadiendo una hoja que contiene solo ejercicios que mencionan tipos de sujeto, es decir, sujeto expreso, tácito, simple y compuesto. ¿Ok, chicos? Igual cualquier duda me escriben para poder aclararlos.